Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por el privilegio que tú nos concedes de venir a tu casa de oración. Sabemos, Señor, que está frío afuera, pero sentimos el calor de tu Santo Espíritu y el calor de nuestra hermandad aquí dentro de este lugar. Pedimos, Señor, que a través del ministerio de tu Espíritu tú puedas entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones en estos momentos para enseñarnos lo que necesitamos saber para estar listos para la venida de Jesús. Te damos gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos que se relacionan con el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de Laodicea. Y quiero recalcar específicamente una frase que encontramos en el mensaje a la iglesia de Laodicea. El mensaje comienza en el capítulo 3 y el versículo 14. Y voy a leer todo el pasaje y voy a enfatizar, como mencioné, especialmente una frase de este pasaje. Sin embargo, antes de empezar a leer, yo quiero preguntar ¿a quién fue escrito el mensaje de la iglesia de Laodicea? ¿O a quiénes fue escrito el mensaje de Laodicea? ¿A los luteranos? ¿A los bautistas? ¿A los metodistas? ¿A los presbiterianos? ¿A los testigos de Jehová? ¿A quién fue escrito el mensaje a la iglesia de Laodicea? A la iglesia adventista del séptimo día. Esa es nuestra iglesia. Claro, la sierva de Dios dice que se aplica también a las demás iglesias, que no solamente son tibias, sino que son Babilonia. Así que nosotros somos Laodicea, pero no somos Babilonia. Damos gracias a Dios por eso. Y si estamos tibios, por lo menos hay esperanza de que nos calentemos, ¿verdad? Pero por el otro lado hay la posibilidad de que nos enfriemos también. Ahora vamos a leer empezando el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué va a vomitar Cristo a Laodicea de su boca? Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Fíjense, rico, enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces. Pero si no conoce, entonces el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Como la Odisea no conoce, no tiene ningún problema, ¿verdad? Bueno, la sierva del Señor dice que no conoce porque no quiere conocer. Es ignorante voluntariamente la iglesia de la Odisea. Dice: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Noten, miserable y cuitado, pobre, ciego y desnudo. Esos son los problemas que tiene. Ahora, ¿cuáles son los remedios? Versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho ¿qué? Rico. Como es pobre, Dios le dice: ahora te doy el remedio para que te hagas rico. Oro afinado en fuego. Y ahora viene la frase especial sobre la cual quiero que moremos un tiempo esta tarde. Y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿En qué condición se halla la Odisea? ¿Está qué? Desnuda. ¿Y qué dice Cristo a la Odisea? Dice:
que debe comprar ¿qué cosa? Debe vestirse de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, esta es una frase muy importante que se repite varias veces en Apocalipsis y que se menciona también en otras partes de la Sagrada Escritura. Que seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora quisiera que fuéramos a Apocalipsis, el capítulo 16, donde vamos a encontrar nuevamente esta misma expresión: vestiduras, vergüenza, desnudez. Ahora, cuando estudiamos el mensaje el mensaje de la batalla de Armagedón, generalmente saltamos un versículo muy importante, como que lo ignoramos, como que no nos damos cuenta que está allí. Cuando están cayendo las plagas que menciona Apocalipsis 16, las plagas caerán sobre cierto grupo y no caerán sobre otro grupo. Ahora la pregunta es sobre quiénes caen las plagas y sobre quiénes no caerán las plagas. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 16, y vamos a empezar leyendo en el versículo 12 para que captemos el contexto. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el río Éufrates representa las muchedumbres que Babilonia emplea para sus propósitos. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. Los reyes que vienen del oriente son Cristo y sus ángeles en la segunda venida. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora vamos a saltar el versículo 15, de todas maneras la mayoría de la gente lo hace, y vamos a leer el versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La sexta plaga es la preparación para la batalla de Armagedón. Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a perecer en Armagedón y quiénes van a sobrevivir la batalla de Armagedón? La respuesta está en el versículo 15. Un versículo que casi nunca se habla de él. Por ejemplo, ustedes leen obras evangélicas, obras protestantes sobre la batalla de Armagedón. Ellos hablan del petróleo, del Medio Oriente, y los rusos van a venir contra Israel, y el Oriente va a pelear contra el Occidente, y el comunismo contra el capitalismo, y hablan de todo este panorama político, económico. Pero prácticamente nadie dice nada del versículo 15. Y es el versículo central del mensaje a la iglesia de Armagedón. De la batalla de Armagedón. Note lo que dice el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál venida es esa? ¿Cuál venida es esa? Hay división en el campamento. No es la segunda venida. ¿Cómo? Aguántense. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿El que qué? No olviden esta palabrita. El que vela. Y guarda sus vestiduras. ¿Ya vimos eso en Apocalipsis 3? Sí. Y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuál es el problema en relación con la batalla de Armagedón? ¿Quiénes no estarán listos? Los que no velaron, los que no guardaron sus vestiduras, serán encontrados desnudos y se revelará la vergüenza de su desnudez. Acabamos de ver en el capítulo 3 quiénes son esos. ¿A quién se les dio este mensaje?
Escuchen ahora lo que voy a decir. ¿Será posible que de la iglesia adventista, la mayoría de los miembros de la iglesia adventista, cuando llegue este momento de la historia, la batalla de Armagedón, cuando no habrá refugio, se revelará que están desnudos y tendrán vergüenza? Eso es lo que dice. Porque este versículo está estrechamente conectado con el mensaje de la Odisea. Dicen lo mismo. Bienaventurado el que guarda sus vestiduras. ¿Para qué? Para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Te amonesto que compres de mí vestiduras blancas, para que cubrir tu desnudez y que para que no pases una vergüenza. Ahora vayamos un momentico a examinar qué significa esto. He aquí yo vengo como ladrón, y cuando Cristo venga como ladrón dice que va a encontrar un montón de gente desnuda. Ahora no está hablando de desnudez física. Vamos a ver en un momento que está hablando de otra clase de desnudez, una desnudez espiritual, y en un momento tenemos que volver al libro de Génesis, porque en Génesis está la aplicación plena de Apocalipsis. Pero antes de hacerlo, examinemos qué significa esto. He aquí yo vengo como ladrón. Para entenderlo necesitamos volver a Mateo el capítulo 24. Así que por favor vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, y vamos a empezar leyendo en el versículo 37. Mateo el capítulo 24 y el versículo 37. Y le voy a hacer una pregunta y no me contesten rápido, porque si me contestan rápido y contestan mal, van a pasar una pena. Así que despacio, reflexionemos y pensemos. Dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, ¿cuál venida? Se quedaron callados. Ajá. Muy bien, muy bien. No es la segunda venida. Y dirán, Pastor Bor está trayendo herejías aquí. Que eso no es la segunda venida. Está involucrada la segunda venida. Pero hay algo que la mayoría de los adventistas no han visto en este pasaje. Noten lo que sigue diciendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿en los días cuándo? Antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y ahora quiero que noten que la palabra hasta se usa 2 veces, de una forma muy importante. ¿Qué significa eso? Que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y también Lucas dice que estaban plantando y cosechando, estaban edificando. ¿Qué significa eso? Estaban llevando a cabo la vida rutinaria normal. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la sierva de Dios sí dice que estaban yendo a los excesos también. Estaban construyendo casas muy lujosas. Estaban practicando aberraciones sexuales. Estaban practicando glotonería, comiendo y bebiendo demasiado. Pero la sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, dice que sencillamente ellos estaban llevando adelante su vida rutinaria. Y fíjense lo que dice. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta, es el primer hasta, hay 2 hastas, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el primer hasta? Marca cuál momento de tiempo. ¿Cuál momento de tiempo el primer hasta? Cuando Noé y su familia, ¿qué? Entran al arca. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué tiempo marca el segundo hasta? Cuando empezó a llover. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer hasta y el segundo hasta?
7 días. 7 días. Y dice que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron hasta que vino el diluvio? ¿Qué fue lo que no conocieron hasta que vino el diluvio? Que estaban perdidos. ¿De acuerdo? Ahora, noten cómo termina el pasaje. Versículo 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 16 dice, he aquí yo vengo como ladrón? Aquí habla de la venida de Cristo también, en Mateo el capítulo 24. Pero quiero que noten que hay 2 puntos de tiempo. Está cuando se cierra la puerta y está cuando empieza a llover. Déjenme preguntarles, durante ese tiempo, cuando se cerró la puerta y cuando empezó a llover, los que estaban afuera sabían que estaban perdidos. ¿Estaban conscientes de que estaban perdidos? Los que estaban adentro, ¿estaban absolutamente ciertos de que estaban salvos? ¿Ah? ¿Sí? Otra vez división en el campamento. En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor, en el capítulo titulado El Diluvio, dice que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante esos 7 días. Imagínense dentro de un barco, un transatlántico en tierra seca, un barco lleno de animales, cuando nunca había llovido, no había caído ni una gota de agua del cielo, y ahí estaban metidos dentro de ese gigantesco barco. La sierva del Señor dice que los que estaban afuera se volvieron violentos en su afrenta contra los que se encontraban dentro del barco. Pasa el primer día, no llueve. Segundo día no llueve, tercer día no llueve, cuarto día no llueve. ¿Ustedes creen que la fe de los que estaban adentro estaba siendo severamente probada? ¡Claro que sí! Quinto día no llueve, sexto día no llueve, séptimo día no llueve, pero amanece el 8º día, como dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Hasta ese punto, los que estaban afuera sabían que estaban perdidos. En absoluto. Pero déjenme preguntarles, ¿estaban perdidos? ¿Cuándo se perdieron? ¿Cuando empezó a llover? No. ¿Cuándo? Cuando se cerró la puerta. Después del cierre de la puerta de la gracia pasará un tiempo antes de que venga la destrucción. Y los laodicenses que se quedaron tibios van a estar inconscientes de que ¿qué? De que se ha cerrado la puerta de la gracia y de que están ¿qué? Perdidos. ¿Y cuál es el secreto para no perderse? Velar y ¿qué? Guardar nuestras vestiduras, vestirnos con vestiduras blancas para que no seamos vistos desnudos y no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora hablemos un momentico del ladrón. ¿Cuántas etapas tiene la obra de un ladrón? Tiene 2. Noten que Jesús dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No dice que viene como ladrón cuando están en el trabajo. Se viene como ladrón en la noche cuando los que están en la casa están ¿qué? Durmiendo, exactamente. Ahora, si la gente que está durmiendo supiera que iba a venir un ladrón tan pronto, ¿qué hubieran hecho? Hubieran velado, exactamente. Ahora, llega el ladrón a las 12 de la noche. Todos en la casa están durmiendo. Y el ladrón va a la cocina y se roba el microwave, el microondas, y va por allá y se roba la cámara de video, y se va por allá a la sala y se roba el televisor, amén. Y se roba todas esas cosas y las va sacando por la puerta, así calladito las va sacando. ¿Cuándo se dan cuenta los que están en la casa que el ladrón los visitó? ¿Cuando el ladrón llegó o cuando se despiertan por la mañana? Ustedes lo saben, cuando se despiertan por la mañana dicen, ¡ay, el ladrón estuvo aquí! Así será la venida del Hijo del Hombre.
Cristo viene como ladrón en la noche, en el sentido de que cuando se cierre la puerta de la gracia, como la puerta del arca, la mayoría del mundo, incluyendo la mayoría de los laodicenses, estarán inconscientes de que la puerta de la gracia se ha cerrado y es demasiado tarde. Siguen creyendo que se pueden salvar, pero están perdidos porque no han velado y porque no se han colocado las vestiduras blancas. ¿Ustedes recuerdan la historia de las 10 vírgenes? ¿Hubo una puerta cerrada? ¿Sí? ¿Esa puerta cerrada es la segunda venida de Cristo? No. La sierva del Señor lo dice explícitamente. Porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo de ir a tratar de conseguir aceite. No son destruidas en ese momento. Y vuelven y ¿qué hacen? Tocan en la puerta, como sucedió en el diluvio. ¿Ustedes creen que los que estaban afuera cuando empezó a llover empezaron a tocar la puerta? Ni hablar, no a tocarla, a golpearla y casi a tratar de tumbarla, exactamente. ¿Pero podían ellos tumbarla? No. ¿Quién había cerrado la puerta? Jehová cerró la puerta y solo Jehová la podía abrir. Lo mismo será con la puerta de la gracia. Las 5 vírgenes fatuas que tenían su lámpara eran buenas adventistas, según dice la sierva de Dios. Tenían su lámpara, su Biblia, tenían hasta cierto grado, cierta cantidad de aceite. Cuando se cierra la puerta de la gracia, están perdidas y ya no pueden entrar. ¡Qué trágico! ¿Hubo una puerta cerrada en los días de Lot? ¿Antes de que las ciudades fueran destruidas? ¡Claro que sí! ¿Se recuerdan que la turba, la muchedumbre, ahí en la ciudad de Sodoma, se reunieron alrededor de la casa de Lot para tratar de derribar la puerta, de entrar y tomar a Lot para destruirlo? ¿Y qué hicieron los ángeles? Dice que los ángeles metieron a Lot adentro y cerraron la puerta. La civilización de Sodoma se perdió es cuando se cerró la puerta, no cuando empezó a llover fuego y azufre del cielo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿ustedes creen entonces que es importante para nosotros saber qué son las vestiduras blancas? Que tiene que tener la Odisea para que cuando venga la batalla de Armagedón no seamos hallados desnudos y tengamos que avergonzarnos ante la presencia de Dios. Ahora, ¿qué son las vestiduras? Tenemos que volver al libro de Génesis. Así que por favor vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2. Capítulo 2 y el versículo 25. Dice en Génesis 2:25 un detalle muy interesante. Declara en cuanto a Adán y Eva: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Son estas las dos de las palabras que encontramos en Apocalipsis 16:15, sí o no? Dice que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Ahora, ¿por qué era que no se avergonzaban? ¿Será que estaban completamente desnudos? Sí y no. Escuchen lo que dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas. El libro Patriarcas y Profetas, la página 26. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. La santa pareja no llevaba vestiduras artificiales. Es decir, estaban desnudos y no se avergonzaban. No llevaban vestiduras artificiales, pero llevaban vestiduras. Escuchen lo que sigue diciendo. Estaban vestidos con una cobertura de luz y gloria, tal como la que viste los ángeles, mientras vivían en obediencia a Dios. Este manto de luz les continuaba envolviendo. Estaban desnudos, pero no estaban desnudos.
Estaban desnudos en el sentido de ropa que ellos habían confeccionado, pero estaban perfectamente vestidos con la gloria y con la luz de Dios. Pero ¿qué pasó cuando pecaron? Ya ustedes conocen la historia. Noten lo que dice en el capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas, a veces, especialmente hermanos que se encuentran con nosotros, a veces decimos: bueno, si no hubiera sido por esa mujer, estaríamos ahora en el huerto del Edén. Porque la mujer fue la que comió y luego entonces le dio al hombre. Pero saben que el hombre es más culpable aún que la mujer, porque la mujer fue engañada, pero el hombre comió sabienda. Así que no se enorgullezcan mucho, no nos enorgullezcamos mucho, en otras palabras. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora pueden entender mejor Romanos 3:23. ¿Qué pasó con la cobertura de luz y gloria que cubría a la santa pareja? Se desapareció. Y entonces, ¿qué pasó? Como no tenían la gloria y la luz, miraron: ¡ay, estamos desnudos! ¿Y qué hicieron? Fíjense, versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron para resolver el problema? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién hizo las vestiduras? ¿Quién? Ellos mismos. Pero fíjense algo interesante en el próximo versículo. Aun cuando se taparon, todavía están corriendo y escondiéndose. Obviamente estas vestiduras que ellos hicieron no les hicieron mucho bien, porque aún después de cubrirse todavía están tratando de esconderse de Dios, todavía están avergonzados. Habían cubierto la desnudez de su cuerpo, pero su alma estaba desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como dice la Biblia. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Estaban desnudos, avergonzados. Porque habían ¿qué? Pecado. Y cuando pecaron fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba ¿cómo? Pero se había puesto hojas. Y todavía se siente ¿qué? Desnudo. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Versículo 11. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde salió esa idea? Dice Dios. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si tú no hubieras hecho esa mujer, yo no hubiera comido. Y luego ahora dice a Dios: si tú no hubieras hecho esa serpiente, yo no hubiera comido. Passing the buck. Echándole la culpa a todo el mundo. No tenían la disposición de aceptar su culpa. Desnudos.
Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Aquí es que viene lo hermoso. Ahí están Adán y Eva temblando, con esas hojas de higuera que ellos mismos habían confeccionado, que los dejaba igual de desnudos, porque se estaba escondiendo de Dios. Y Dios podía ver, su vista atravesaba esas hojas de higuera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Quién hizo las túnicas? ¿De qué eran las túnicas? ¿De pieles de qué? De cordero. Ahora déjenme hacerles la pregunta. Para ustedes conseguir la piel, no estoy hablando de la lana, porque aquí no dice lana, dice piel, ¿ok? Para yo conseguir la piel de un cordero, ¿qué tiene que pasar con el cordero? El cordero tiene que morir. Ahora fíjense, hermanos y hermanas, el cordero murió y del cordero se hicieron pieles y las pieles del cordero cubrieron los cuerpos desnudos de Adán y Eva. Y ahora podían comparecer ante Dios, porque estaban cubiertos con las pieles de cordero, confeccionadas en el telar del cielo. Ahora imagínense ustedes una ropa hecha por Dios. ¡Ah! ¡Tremendo! Mejor que la ropa de Lauren Taylor. Mejor que la ropa de Pierre Cardin, mejor que la ropa de Yves Saint Laurent, mejor que cualquier ropa humana. Imagínense, Dios tomó las pieles e hizo las vestiduras, y Dios fue el que vistió al hombre. No es que Dios hizo las vestiduras y Dios, toma, póntelas. No, Dios fue a esos desnudos por causa del pecado, destituidos de la gloria, de la santidad, del carácter de Dios. Y Dios hizo las pieles después que murió el cordero y les colocó las pieles encima. Encontramos en el libro de Génesis cómo podemos nosotros evitar estar desnudos. ¿Sí o no? ¿Cómo es que podemos evitar estar desnudos en la batalla de Armagedón, cuando venga la batalla final en este mundo? Cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando Cristo venga como ladrón, ¿cuál es la única forma en que podremos pararnos ante Dios? No en la vergüenza de nuestra desnudez, sino perfectamente vestidos en la gloriosa vestimenta de Dios. Solamente si nosotros recibimos de Dios las vestiduras del Cordero. Ahora fíjense, hermanos y hermanas, lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. ¿Qué son estas vestiduras? Bueno, ya hemos dicho que son las pieles del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Ah, el Cordero es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero noten lo que dice Apocalipsis 7 y el versículo 13. Hablando de los que pasan por la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? El tiempo de angustia, ¿verdad? Tiempo de angustia de Jacob. Dice en el versículo 13 de Apocalipsis 7, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué son las ropas blancas? El carácter perfecto de Cristo el Cordero. Algunos dicen, bueno, sí, esa es la justicia imputada de Jesús. Es decir, dicen, eso es que Cristo me perdona mis pecados y me cuenta la justicia de Él como si fuera mi justicia. Pero yo no tengo que ser justo. Cristo no tiene que desarrollar justicia en mí. Él es mi justicia a la diestra de Dios. Yo confieso mis pecados, Dios acepta la justicia de Cristo en mi lugar
Él murió para que yo no tenga que morir, pero yo puedo seguir viviendo igual como siempre. Pero saben que esa túnica representa dos cosas. Representa sí la justicia imputada de Jesús. Representa el hecho de que todos mis pecados pasados Cristo los tomó sobre Él en el madero. Y cuando vine a Él con arrepentimiento y confesión, Él los tomó sobre sí. Pero también representa el carácter de Cristo reproducido en su pueblo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 19. Hablando de la iglesia final, Apocalipsis, el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 7, el versículo 6 para captar el contexto hasta el versículo 8. Apocalipsis 19, 6 al 8. Y oí como la voz de una grande compañía. ¿Había una grande compañía en Apocalipsis 7? ¿Sí? Y como ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Cuál es su esposa? La iglesia final, exactamente. La iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ahora fíjense de qué está vestida. Versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. ¿Y ahora qué es ese lino fino? Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. O como dicen algunas versiones, son las obras justas de los santos. Hermanos y hermanas, el manto que nos da Jesús es un manto completo. La justicia imputada de Cristo, pero también la justicia impartida de Cristo. El derecho al cielo, pero también la idoneidad para el cielo. No solamente el título para entrar, sino la preparación del carácter para entrar. Dios no va a llevar gente egoísta al cielo. ¿Por qué no va a llevar gente egoísta Dios al cielo? Porque se levanta otro Lucifer. Y entonces Dios tiene otra vez el mismo problema de antes. Dios solamente va a llevar gente que ha sido completa y totalmente redimida del pecado. Tanto de la culpa del pecado como del poder del pecado. Y muchas personas dicen, sí, pero yo soy salvo nada más por la fe en Cristo. Yo soy salvo nada más porque creo en Él. Sí, pero creer y tener fe significa tener confianza en Jesús. No significa meramente un conocimiento intelectual de Cristo, un asentimiento mental a Cristo. Significa que yo me encomiendo y me entrego completamente y totalmente a Jesús. No solamente para que me perdone, sino para que me limpie de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y para limpiarme de toda iniquidad. En Colombia yo tuve un compañero de cuarto cuyo nombre no voy a mencionar. Y ese individuo cada rato vivía tomando prestado, entre comillas, cosas que me pertenecían. Ese muchacho usaba mis camisas, usaba mi pasta de dientes, me usaba el jabón, me usaba prácticamente todas las cosas que yo tenía que le cabían, pues. Y siempre lo hacía sin permiso. Y un día me molesté y le dije, mira, por favor no tomes esas cosas sin permiso, porque tomar esas cosas sin permiso es robar. Y él me dijo, yo no tengo que preocuparme de eso porque yo soy salvo por gracia. Yo no tengo que preocuparme por lo que hago y lo que no hago, Cristo ya me salvó. Y dicho sea de paso, ese individuo ahora no solamente no es pastor adventista, sino que se ha ido al mundo y me dicen que ni siquiera cree en la existencia de Dios hoy en día. Eso es lo que nosotros llamamos gracia barata. Algunos dicen, Pablo dice que somos salvos por fe sin las obras de la ley. Sí, pero Santiago dice que somos justificados por obras. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Una contradicción? No.
El apóstol Pablo está hablándole a la gente que dice, yo me porto bien y Dios me tiene que salvar. Santiago le está hablando a aquellos que dicen, Dios me salva y no tengo que portarme bien. Dos enemigos del Evangelio de Cristo. Uno, la idea de que mis obras me salvan, y el otro, la idea de que me salvo y no tiene que cambiar mi vida. Pero mi Biblia me enseña de que cuando Dios transforma al individuo, lo transforma completo, de cabeza a pies. Transforma la forma en que habla, la forma en que come, los lugares que visita, la forma en que viste, la forma en que habla, la forma en que actúa. Todo es transformado y cambiado cuando encomendamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es decir, Jesús declaró, por sus hojas los conoceréis. Jesús no dijo por sus hojas los conoceréis. Ese era el problema con la higuera tenía hojas, pero estaba desnudo de fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo tuve un cuñado que todo el tiempo estábamos discutiendo el asunto de la justificación por la fe. Un individuo que pedía sumas de dinero a la gente y nunca tenía prestado y nunca tenía la intención de pagarle. Que tenía múltiples mujeres involucradas en su vida, pero había sido contaminado con esta teología de la gracia barata. Y cuando yo le decía, mira, si tú en verdad eres cristiano, ¿por qué tú no pagas las deudas que tienes? Dice, yo no tengo que preocuparme de eso, Cristo se encargó de eso. Y le decía, ¿por qué tú eres fiel a mi hermana? Estaba casado con mi hermana. ¿Por qué tú eres fiel a ella? Dice, yo no tengo que preocuparme por lo que hago, lo que no hago. Todo eso ha sido arreglado por Jesús. Él murió, Él lo cargó en la cruz. Mi Biblia me dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. Perdón, si me equivoqué, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos dice que Dios nos salva de nuestros pecados, no nos salva en nuestros pecados. El manto perfecto de la justicia de Cristo es su vida que está en lugar de mi vida imperfecta, su muerte que está en lugar de mi muerte, pero es más, es también el carácter de Cristo impartido en mi vida para que el mundo pueda ver hoy un reflejo de Cristo Jesús en su cuerpo, que es la iglesia. Y cualquier persona que tiene medio salvador está completa y totalmente perdida. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes que en el libro de Mateo tenemos nosotros una historia de un hombre que se metió a una fiesta de boda sin el manto? Ustedes lo conocen, ¿verdad? No se metió desnudo, pero se metió ¿qué? Con la ropa con su ropa de calle, dice la sierva del Señor, con ropa común. Y ante la vista de Dios, la ropa que nosotros confeccionamos todavía estamos ¿qué? Ya lo vimos en Génesis. Ya sea que no tenga ninguna ropa, o ya sea que tenga ropa que yo hice, estoy desnudo ante la vista de Dios. Lo único que cubre mi desnudez es la justicia de Cristo, imputada e impartida. Y dice que este hombre se metió a una fiesta de bodas. ¿Ustedes creen que se está hablando de que la segunda venida alguien se va a colar al cielo, se va a meter allá al cielo y de repente va a venir Cristo y va a decir, oye, ¿este qué está haciendo aquí? ¿Cómo se metió? ¡No! Está hablando del juicio investigador. Déjenme preguntarles, ¿todos los que profesaron a Cristo algún momento están escritos en el libro de la vida? Sí, Señor. Así lo afirma la sierva de Dios. Todo el que alguna vez profesó a Jesús, incluyendo todos los papas, están escritos en el libro de la vida. Pero en el juicio se va a examinar a ver si merecían estar ahí. Si su vida estaba en armonía con su profesión.
Eso es lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los hijos. No todo el que está en el libro de la vida se va a salvar, porque algunos nombres serán borrados, ¿sí o no? En Apocalipsis 3:5 nos dice que debemos tener cuidado de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Es decir, que no todo el que está escrito ahí se va a salvar. Es decir, este individuo que se metió a la fiesta de bodas sin el manto representa a aquellos que profesaron a Jesús, su nombre está en el libro de la vida, pero de repente se empiezan a examinar los mantos. ¿Qué representa el manto? Ya lo vimos. Representa el carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién es el que dio ese manto a los que estaban invitados? Digo, vayan ustedes y cómprenlo allá en Dillard's. Y entonces me traen el recibo y yo lo pago. No. Dice la sierva del Señor que todos los que fueron a la fiesta tenían que recibir del que los invitó un manto antes. Y tenían que presentarse con ese manto. Lo mismo que en Génesis el capítulo 3. ¿Quién fue el que confeccionó la ropa? ¿Quién se la entregó al hombre? Dios. Pero había un hombre allí que pretendía tener el derecho de estar en la fiesta, pero que no tenía ¿qué? El manto. Y dice la Biblia que cuando llegó el que había convocado la fiesta, que es un símbolo de Cristo, fíjense cómo es de bondadoso Dios. Le dice, amigo, ¿dónde está tu manto? ¿Y qué dijo el individuo? ¡Callado! ¿Qué tenía que decir? Nada. Él sabía muy bien que no tenía ningún derecho de estar allí en la fiesta. Lo sabía. Y por lo tanto dice que lo mandaron a tomar y lo echaron a donde es el lloro y el crujir de dientes. Lo que pasará con aquellas personas que no se han cubierto, no han sido cubiertos con la perfecta justicia de Jesús, imputada e impartida en su vida. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo debemos sentirnos nosotros ante el juicio? ¿Quiénes son los que tienen temor del juicio? ¿Saben que algunas veces algunos pastores tratan de asustar a los hermanos? Dicen, tu nombre puede estar pasando ahora mismo por el tribunal de Dios. Pórtate bien, porque si no, Dios está allí con su lapicero mirando penetrantemente a tu ser, buscando cualquier defecto que tengas para condenarte. Así es que se presenta muy a menudo el juicio, ¿verdad? Y como resultado, ¿cómo conciben muchos adventistas del juicio? Tienen miedo. Yo les pregunto, ¿nosotros debemos anhelar el juicio? Según la Biblia, nosotros debemos anhelar el juicio, si estamos bien con Dios. Ahora, si no estamos bien con Dios, entonces le tenemos miedo al juicio. Tal vez la razón por la cual tenemos temor del juicio es porque estamos desnudos. ¿Y qué debemos entonces hacer si estamos desnudos? Debemos arreglar nuestra vida con Jesús. Debemos venir a Él si tenemos pecados, hermanos, que no hemos confesado, de los cuales no nos hemos arrepentido, pecados que estamos acariciando. ¿Qué debemos hacer? Debemos traérselos ahora mismo a Jesús. Decir, Señor Jesús, yo soy pecador, yo quiero entregarte este pecado, tómalo, llévatelo. Pero debemos pedir más. Debemos decir, Señor, ese pecado que tú me has sacado de mi vida, ahora yo quiero que tú llenes ese espacio con tu Santo Espíritu, para que yo no peque más. Cuando David pecó, él no solamente dijo, Señor, perdóname mi pecado, lean el Salmo 51, él dice, también purifícame con hisopo. La obra de la redención contempla el perdón y la purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios cuando salva, salva completo.
perdona, lava, limpia, purifica, para que seamos presentados ante su trono sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis hermanos, los únicos que tienen que temer el juicio son los que no tienen el ticket para entrar al cielo, para pasar por el juicio. ¿Sabe que cuando yo vivía en Trenton, New Jersey, muchas veces cuando iba a Nueva York no llevaba el carro, y ustedes saben por qué? Más fácil venir en el PATH o en New Jersey Transit. Entonces yo venía en el tren a Nueva York, y pues probablemente todos ustedes han montado en el tren. Ustedes saben que detrás de cada asiento hay como un bolsillito, y entonces uno, el ticket tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que meterlo allí, para que cuando el atendiente venga, entonces él le poncha la tarjetita, ¿verdad? Ahora déjenme preguntarles, si ustedes compraron el ticket, ¿tienen derecho a estar en el tren? ¿Tienen miedo cuando el atendiente viene por el pasillo chequeando los tickets? ¡Ay, ahí viene! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Viene el atendiente! ¡Qué miedo! ¡No! Yo me acuerdo de sacar mi ticket, lo metí en el bolsillo. Tengo perfecto derecho de estar en este tren. Ahora, ¿quién tendría derecho a tener temor? El que no compró el ticket. Ahí sí tiene que tener miedo de que examinen a ver si tiene el ticket. ¿No es cierto? Y así es con Dios. Si nosotros hemos comprado nuestro ticket o nuestro boleto al cielo, que es la sangre preciosa de Jesús, que perdona y que limpia, nosotros no tenemos que temer de que se examinen nuestros casos en el juicio, porque estamos en Cristo, y el Padre no nos va a mirar a nosotros. ¿Va a mirar a quién? Va a mirar a Jesús en nuestro lugar. El temor lo debemos tener si tenemos algo escondido por allí, que no hemos arreglado con Dios, que sabemos que estamos desnudos y por lo tanto pensamos que tenemos que esconder algo de Dios y de nuestros semejantes. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando estaba estudiando yo en Colombia, en el colegio de Medellín, el alma mater también del pastor Alvis, y tenemos algo en común. Cuando yo estaba estudiando teología, él llegó a estudiar bachillerato. Es decir, soy más viejo que él. No, no significa que soy más viejo que él. Lo que pasa es que él fue a estudiar más viejo que yo. Pero en las vacaciones nosotros íbamos a colportar al país vecino de Venezuela. La situación económica era mejor, muy difícil vender libros en Colombia, porque la moneda, en esa época por lo menos la moneda era muchos más pesos por dólar, y era más difícil vender libros. Así que nos íbamos para Venezuela, y como mis padres vivían allá, era otro incentivo para ir. Ahora, cuando íbamos de Colombia a Venezuela, generalmente lo que hacíamos era presentar la cédula venezolana que teníamos cuando pasábamos la frontera. ¿Sabe lo que es una cédula, verdad? Es una tarjeta de identidad. Y llegábamos y presentábamos la cédula, nunca nos pedían el pasaporte. Pero siempre que yo cruzaba, siempre tenía mi temorcito de que alguna vez me pidieran el pasaporte, y aunque mi cédula estaba al día, mi pasaporte no estaba, no tenía la visa vigente. Así que el segundo año que yo iba a ir de Colombia a Venezuela para colportar, llegué yo a la ciudad de Cúcuta, que es la ciudad fronteriza de Colombia, para luego ir a San Antonio, en Venezuela. Y yo iba con cierto gusanito de temor, porque siempre nunca sabe, puede encontrarse un fiscal medio atravesado por ahí, que le pida el pasaporte. Y bueno, subimos por esta carretera, 4 kilómetros, hasta una alcabala, le dicen en Venezuela, retén, un checkpoint, donde tienen ahí para examinar los documentos. Llegamos allá, se llama Peracal, y yo creo que el hermano huérfano ha pasado por este lugar muchas veces. Y llegamos a Peracal, y entonces llega el fiscal y dice, cédula. Digo, qué bendición, cédula. Saco mi cédula de extranjería, que era una libreta, no una tarjeta. La de venezolano es una tarjeta, mientras que la de extranjero es una libretica, era negra.
Y le entrego yo la libreta, y él la mira y me dice, pasaporte, por favor. Digo, ¿ahora qué voy a hacer yo? Pues no tenía el pasaporte con la visa vigente. Y el fiscal me dijo, no puede entrar acá. Y yo le dije, pero mire, tengo cédula vigente. Dice, sí, pero el pasaporte no está visado, no puede entrar. Y yo traté de convencerlo por todos los medios. Le dije, mire, no hay un lugar donde uno pueda pagar cierta cantidad de dinero para conseguir la visa, para entrar. Dice, no hay ninguna manera. Si no tiene la visa, no puede entrar. Así que me tocó dar media vuelta y volver a Cúcuta. Y allí me conseguía un compañero, Lorenzo Cavalcante. Y él también estaba por entrar a Venezuela. Y dice, le digo yo, ¿sabe, Lorenzo, que están pidiendo no solo cédula, sino pasaporte? ¿Tienes tu pasaporte al día con la visa? Me dice, pues yo no, yo lo que tengo es cédula. Le dije, cuídate, porque están pidiendo pasaporte también. Me dice, bueno, yo no sé si me voy a meter allá con mi pasaporte. ¿Por qué no vamos a otra hora del día? A ver si de pronto nos encontramos otro fiscal. Entonces, ¿a qué hora vamos? Bueno, a las 10 de la noche. Ok. Nos montamos en un taxi. Subimos allá a Peracal. Ahí medio escurridos en el asiento, mirando por encima de la ventanita, tratando de ver si estaba el mismo fiscal. ¿Y cuál fue la sorpresa nuestra? Cuando miré, ahí estaba el mismo fiscal. Y son varias naves, pero le tocó a la nave nuestra el mismito fiscal. Y llega y dice, cédula, por favor. Le doy yo la cédula, él mira la cédula, se para un momentico, hace como así, y entonces mira dentro de la ventana y dice, oiga, usted no es el que estaba por aquí esta tarde. ¿Y qué le iba a decir? Tenía que decirle que sí, estaba estudiando teología. Le dije, sí, yo soy el mismo. ¿Y consiguió la visa? Le dije, no, porque eso hay que volver a Medellín para conseguir la visa, porque el consulado en Cúcuta está ocupado. Pasa unos días allí, pasaba por lo menos. Le dije, no hay manera que pueda entrar. No hay manera. Tiene que tener la visa. Le dije, pero seguro no hay alguna manera, algún permiso, algo. Dice, nada. Si no tiene la visa, no puede entrar. Me tocó dar media vuelta y regresar a la ciudad de Medellín y colportar en Colombia esa vacación. Hermanos y hermanas, eso me enseñó algo en cuanto al juicio. La razón por la cual yo tenía temor es porque sabía que no tenía mis documentos en orden. Si hubiera tenido mi visa y mi pasaporte, no hubiera tenido ningún temor de que examinaran el pasaporte. Pero porque no tenía mis documentos en orden, no pude entrar a Venezuela. Y así es en el juicio. En el juicio, Cristo examinará si yo tengo la visa, y la visa es su preciosa sangre que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Su carácter perfecto, creado por el Espíritu de Dios, imputado e impartido al pecador. Y si yo tengo seguridad de mi relación con Jesús, yo puedo comparecer ante el juicio sin ningún temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, según dice la Sagrada Escritura. Yo quiero tener esa seguridad. Yo no quiero tener temor ante el juicio. Yo quiero reclamar la justicia perfecta e inmaculada de Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes hacer eso? ¿Pero qué tenemos que hacer para reclamarla? Primero tenemos que estar dispuestos de perdonar y de pedir perdón a Dios y a nuestros semejantes, arreglar las cosas. Estar dispuestos de entregarle nuestros pecados a Cristo, todos, aún los favoritos que acariciamos, los pecados secretos, entregárselos, decirle a Jesús, yo no quiero esto, tómalo, llévate. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que pedirle a Jesús que entre a nuestro ser y transforme nuestra vida, nuestro carácter. ¿Quieren ustedes, con este compromiso en mente, decirle a Jesús,
yo escojo esta tarde recibirte como mi justicia, recibirte como mi purificador, para que pueda comparecer ante el Tribunal Supremo y cuando venga la crisis, el tiempo de angustia, no sea hallado desnudo y me avergüence de mi desnudez. ¿Desean decirle eso al Señor Jesús en esta tarde? Levanten su mano si ese es el deseo de su corazón. No solo lo deseemos, sino que lo practiquemos en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has revelado en tu santo libro que cuando recibimos la justicia imputada e impartida de Jesús, podemos ir con confianza al juicio, porque no nos ve el Padre a nosotros, sino que ve a Jesús, nuestro representante. Tú has visto la respuesta de tu pueblo en esta tarde. Señor, contesta el anhelo de cada persona aquí. Cada persona sincera, que de verdad en la profundidad de su ser desea ser perdonado y recibir tu poder. Te ruego, Señor, que tú le concedas ese deseo. Señor, que podamos todos preparar para encontrarnos con Cristo en las mansiones celestiales. Te damos gracias por contestar nuestra oración y por cubrirnos con la justicia de tu Santo Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.